las preguntas de exámenes de años anteriores. Vamos a ir repasando con ellas y aclarando algunos conceptos que de repente ustedes todavía no tengan muy claros o que al momento de estudiar les han surgido dudas. Como se supone que para este repaso ustedes ya han avanzado y han leído los temas que les tocan para el parcial, quisiera que por cada pregunta al menos uno o dos de ustedes se ofrecieran como voluntarios para decirme cuál creen que es la respuesta correcta. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. Tenemos la primera pregunta, que como ustedes se podrán dar cuenta es de su tema favorito, que es goteo. Y nos dice, para pasar 3.6 litros de dextrosa al 5% por vía endovenosa en 12 horas, ¿cuánto debe ser el goteo por minuto? ¿Quién se acuerda de la fórmula del goteo? En primer lugar. Mililitros sobre minutos. Entre 3 por el tiempo. Exactamente. A ver, María Claudia, tú que estás levantando la mano. Lo resuelvo, ¿no? Sí. Ya, sería 3.600, porque estoy pasando de litros a mililitros. Ya, vamos a poner acá 3.600, ok, ¿qué más? Entre 3 por 12, que 3 es la constante y 12 es horas. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería la respuesta acá? Sería, 100. Sí. Ajá, 100. ¿Cuáles serían las unidades? Gotas por minuto. Perfecto. Entonces vamos a ver si es la respuesta correcta. Ya, a ver. Sí, es 100 gotas por minuto. Entonces, recuerden su fórmula de goteo siempre, lo básico, como ha dicho María Claudia, es volumen en mililitros, en mililitros sobre el tiempo en horas por 3, que es su constante, ¿sí? Y esto que les va a dar como resultado la cantidad de goteo en minutos, ¿sí? Y ahí tienen las otras diapositivas para que vean, por ejemplo, cómo se sacaría el goteo en horas, ¿no? El goteo en horas, ¿cómo lo calculamos? Simplemente dividiendo el volumen en mililitros sobre el tiempo en horas. Ya no utilizamos la constante. Y acá que nos sale el goteo por hora. Y había otro dato que yo les había dicho acerca de a cuántas gotas equivalía un mililitro. ¿Alguien se acuerda? 20 gotas. Muy bien. Un mililitro siempre va a equivaler a 20 gotas. Entonces, esto les va a servir, por ejemplo, si es que les piden averiguar cuántos mililitros por minuto estamos pasando. Por ejemplo, en este caso, que nos ha salido que el goteo para pasar todo esto en 12 horas sería 100 gramos por minuto. 100 gotas por minuto. ¿Cuánto sería en mililitros por minuto? Si 100 gotas, o mejor dicho, si 20 gotas... 5 mililitros. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es dividir estas 100 gotas entre 20 y tenemos el número de mililitros. Entonces lo hacemos 100 entre 20. Me parece una cara triste. Entre 20 que nos sale 5 mililitros. Y esto va a ser la cantidad que estamos pasando de mililitros por minuto. Tengan esas tres cosas en claro, chicos. La que más preguntan en los exámenes es esta de acá, la fórmula del goteo normal, por así decirlo, ¿no? La que nos da como resultado las gotas por minuto. Pero tengan en cuenta estas otras dos porque a veces ponen ese tipo de preguntas. Perfecto. Acá está la fórmula que les estaba diciendo, gotas por minuto es igual al volumen total de infusión en mililitros. Siempre, siempre acuérdense que antes de resolver cualquier tipo de problema, incluso cuando ya estén en su examen de mate, siempre, siempre asegúrense de que antes de aplicar la fórmula, sus datos, todos sus datos estén en las unidades en las que tienen que estar, porque si no, les puede salir otra respuesta. Sobre el 3, que es la constante por el tiempo en horas. Perfecto. Y siempre acuérdense que cuando les ponen dextrosa en 5% por vía endovenosa, todas estas cosas de acá al centro son rellenos, sí, son distractores. Entonces, ustedes tienen que saber que los únicos datos que necesitan es la cantidad, el volumen que quiero pasar y en cuánto tiempo. Y obviamente qué cosas les están pidiendo, ¿no? Esta es la resolución. Ahora, tenemos la segunda pregunta que nos dice, ¿por vía subcutánea se puede administrar
cuál de estos medicamentos excepto. O sea, cuál de estos no podemos administrar por vía subcutánea. ¿Quién es voluntario? Así de lo que se acuerden, ¿ah? No tiene que ser así o sí ¿Heparinas? ¿Perdón? ¿Heparinas? Ok, heparinas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Atropina. Atropina. Analgésicos, Analgésico. perfecto. Entonces, vamos a Atropina. ver. Atropina, ok. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, entonces. Y la respuesta es atropina, excelente. Porque recuerden que la atropina no se va a administrar por vía subcutánea. La atropina es una medicina de emergencia, es un medicamento de emergencia. ¿Para qué alguno sabe? ¿Para qué usamos la atropina? ¿Alguno ha escuchado? La atropina es un medicamento que se utiliza muchas veces para lo que son procesos anafilácticos, ¿sí? Entonces es un medicamento de emergencia y como cualquier medicamento de emergencia, le vamos a pasar o le vamos a aplicar en una vía en la que llegue súper rápido el torrente sanguíneo para que actúe y esa es la vía intravenosa, ¿sí? La heparina sí se coloca por vía subcutánea. Recuerden que les había mencionado que generalmente los pacientes se la colocan alrededor del ombligo. La adrenalina también se puede colocar En realidad la adrenalina también clasificaría como un medicamento de emergencia y este también se administra por vía intravenosa. Entonces, en esta pregunta, si ustedes marcaran tanto atropina como adrenalina, su respuesta sería correcta, porque ninguna de las dos se va a administrar por vía subcutánea. Sí, tengan en cuenta eso. Los analgésicos sí se pueden administrar por vía subcutánea, sobre todo los opioides. ¿Qué cosas son los opioides? La famosa morfina, por ejemplo. Las insulinas también se pueden colocar por vía subcutánea, sobre todo, como les había mencionado, igual que la heparina alrededor del ombligo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. ¿Qué cosa podemos administrar por cada vía? En el caso de la intravenosa ya saben que todo lo que tiene que ver con emergencias se coloca por esta vía, ¿no? Por ejemplo, antídotos. Ya les había mencionado la naloxona, cuando tenemos una intoxicación, por ejemplo, por paracetamol, el flumacenilo, cuando tenemos una intoxicación por benzodiazepinas. La adrenalina y la atropina son medicamentos que se usan más que nada en procesos anafilácticos. La glucosa hipertónica, muchas veces cuando nos llega un paciente que está deshidratado y con hipoglicemia, es decir, tiene niveles de azúcar muy bajos. La fisostigmina se utiliza como antídoto cuando hay intoxicación por algo que se conoce como órganos fosforados, que son básicamente componentes que se encuentran en los materiales que se utilizan para fumigar. Sí, obviamente múltiples fármacos que podríamos utilizar para dividir en suero. Por vía subcutánea básicamente va a ser la insulina, la heparina y vacunas. Sí, hay vacunas que se colocan por vía subcutánea. También fármacos como por ejemplo la adrenalina. Acá también está considerada la adrenalina, así que esa sería una respuesta ambigua, por así decirlo. Analgésicos opioides que ya les he dicho, la morfina, la buprenorfina, el fentanilo y las benzodiazepinas. ¿Alguno conoce alguna benzodiazepina? Chicos. Todas las benzodiazepinas, todos los nombres de benzodiazepinas van a terminar en PAM, ¿sí? Midazolam, diazepam, clonazepam, todo eso son benzodiazepinas. Así que acuérdense de eso. Perfecto. Entonces, aquí tenemos Disculpa, la pregunta. Dime. disculpa que te interrumpa, en el PPT anterior, en el cuadro que está ahí, Ajá. sale que en subcutánea sí se puede administrar adrenalina, pero tú dijiste Sí, que acá está. Sí está la adrenalina considerada en este cuadro, ¿no? Este cuadro es un cuadro de SUTEO y ese sí es un consejo personal. Tengan cuidado cuando resuelvan el examen, porque muchas veces sucede esto. Por ejemplo, esta es una pregunta de examen con todas las alternativas que les ponen en el examen. Entonces, si se dan cuenta, la adrenalina está considerada dentro de vía subcutánea, pero también dentro de vía intravenosa. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar, tengan eso en cuenta, ¿sí? Que hay medicamentos que se pueden poner por ambas vías. La adrenalina es un medicamento de emergencia, entonces se coloca por vía intravenosa, pero a veces, no sé si han escuchado en las noticias o de repente en algún documental,
que hay algo que se conoce como EpiPen. Si no lo tenemos acá, obviamente. Pero en las aerolíneas de Estados Unidos es un lapicito con adrenalina y es para cuando la gente está teniendo un ataque, un shock anafiláctico. Sí, es un proceso alérgico bastante marcado en el que hay una inflamación a nivel de la garganta, el paciente no puede respirar, entonces le colocan este shot de adrenalina a nivel subcutáneo, por vía subcutánea, mejor dicho. Entonces, sí, la adrenalina está considerada dentro de la parte subcutánea, pero tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿no? Que un medicamento puede ser administrado por diferentes vías. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces vamos a ir a la pregunta 3. ¿Quién es voluntario? Esta es sobre la parte de inyectables. ¿Quién puede responderla? A ver, María Claudia. Es la D. Ya, ok. Según la regla de los tercetos. Brisa, tú también habías levantado la mano. ¿Qué opinas? ¿También crees que es la D? Yo creo que la E. La E, ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Es Paola, la a ver. La D ¿Perdón? también. ¿La D? Sí, Ok, también creo la que es la D, D. perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Y sí, efectivamente, la respuesta es la D. ¿Por qué? Acuérdense que en la regla de los tercetos, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria desde la espina ilíaca postero superior, que vendría a estar acá, hasta la línea interglútea. Y esa línea que hemos trazado, esta línea imaginaria, la vamos a dividir en 3 fragmentos, 3 segmentos, uno interno, uno medio y uno externo. En donde nosotros vamos a colocar el inyectable según esta regla de los tercetos, entre el extremo o el segmento externo o un tercio externo y el un tercio medio, ¿sí? En este punto. Ahí es donde lo colocamos según la regla de los tercetos. Esto de lo del cuadrante inferior externo va a corresponder a lo que es la regla de los 4 cuadrantes, ¿sí? En esta regla de los 4 cuadrantes vamos a dividir cada glúteo en 4 cuadrantes, como bien dice el nombre de esta regla, y el inyectable lo vamos a colocar en la porción supero-externa, ¿sí? No inferior-externa, sino supero-externa, como sale sombreado en la imagen. No podemos colocarlo en el cuadrante inferior porque recuerden que estas reglas para lo que son inyectables intramusculares en esta zona, tanto la de los tercetos como la de los 4 cuadrantes, tienen por objetivo principal evitar la lesión de un nervio. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de este nervio? El nervio ciático. Asiático. Exactamente, el nervio ciático, no el nervio púbico, por eso es que esta alternativa tampoco es correcta, es el nervio ciático, ¿sí? Acuérdense de esas dos reglas que son muy importantes y de sus nombres, ¿sí? Vean, fíjense si es que le están preguntando por la regla de los tercetos o por la regla de los 4 cuadrantes. Listo. Bien, ahora tenemos una pregunta que es como un mini caso clínico, que nos dice que hay un paciente de 30 años que se encuentra frente al computador y está comiendo dulces. Y súbitamente se lleva las manos a la garganta y tiene signos de dificultad respiratoria marcada. ¿Qué cosa es lo que nos dicen? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? En primer lugar, nos dice que estamos frente a un posible atragantamiento y la medida sería colocar una cánula orotraqueal si es que este estuviera disponible. En segundo lugar, nos dicen que de repente el escenario que nos plantea la necesidad de tener que utilizar el RCP básico y avanzado de manera inmediata, previo llamado por el paciente a la central de emergencias. Luego tenemos que en el escenario en cuestión deberíamos usar la maniobra de Heimlich para un operador estando solo es lo correcto. Y tenemos que, pero pedir ayuda no es importante. En cuarto lugar, tenemos que la búsqueda de una máscara de resucitación y llamar el 116 cuanto antes es la actitud más adecuada. Y por último, debemos utilizar la maniobra de Heimlich para un solo operador contra una superficie dura, además de solicitar ayuda cercana o idealmente al 116 es correcto. A ver, en orden de los que han levantado la mano. A ver, primero, Andrea, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? La E. Ok, Santiago, ¿tú cuál crees que es la respuesta correcta? También la E. Perfecto. ¿Y Mariana? Yo también pienso que es la E. Ok, Ana Lucía, a ver, acabas de levantar la mano. Igualmente pienso que es la E.
Ok, chicos, ¿alguno cree que es otra alternativa? ¿Nadie? Perfecto, entonces todos tienen 20. Efectivamente es la opción E. Recuerden que cuando nosotros vemos la parte de Heimlich, tenemos 3 maniobras posibles. Tenemos la maniobra de 2 personas que nosotros se la vamos a realizar a otra persona, la persona que está asfixiándose, atragantándose. Pero antes de pasar a la siguiente, es cuando nosotros realizábamos la maniobra de Heimlich, chicos, cuando había obstrucción parcial o obstrucción total. Total. Total, acuérdense de eso, total, ¿sí? Acuérdense también que esto de llevarse las manos a la garganta es el signo universal de que la persona se está atragantando. Y como les estaba mencionando, tenemos 3 variantes de la maniobra de Heimlich, ¿no? La que nosotros le realizamos a una persona que se está atragantando, la que nos realizamos a nosotros mismos y la que tenemos que utilizar en el caso de que estemos frente a un lactante o un niño pequeño que se está atragantando. Entonces yo quisiera que alguno de ustedes me explicara al menos una de esas 3. ¿Cómo es que se realiza? ¿Alguien es voluntario? A ver, chicos. María Claudia, a ver. Casos, disculpa. ¿Perdón? ¿Para qué casos deseas que te expliquemos una pregunta? No escuché muy bien. Ya sea para la maniobra que nosotros le realizamos a otra persona, si vemos que se está atragantando una persona adulta, la que utilizamos en niños pequeños y bebitos lactantes, o la que utilizamos cuando estamos nosotros solos, que es la maniobra de un solo operador. A ver, María Claudia, que habías levantado la mano primero. Sí, yo voy a explicar para la tradicional, o sea, cuando son 2 personas. Lo que tienes que hacer es que, bueno, primero te favorece si es que eres más alta que la persona, pero bueno. La cosa es lo que tienes que hacer es ponerte detrás, reclinarlo un poco hacia adelante, colocar tu puño con el pulgar debajo del apéndice fifoides o arriba del ombligo y con la otra hacer como agarrar el puño y hacer contracciones hacia adentro y hacia arriba hasta que expulse. Perfecto, muy bien. Esa es la maniobra, como dice María Claudia, la tradicional, ¿no? La que utilizaríamos en otra persona. A ver, Paula, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de la que es para nosotros solos, de un solo operador, o la que es para los niños? Ya, voy a comentar sobre lo que es Heimlich para menores de 1 año, para los bebés. Ya, primero debemos de poner al bebé boca abajo sobre nuestro antebrazo. Cuando, de una forma que la cabeza del bebé esté un poco más abajo de su pecho, y de ahí debemos de darle palmadas en la parte de atrás con la base de la palma de la mano. Dar entre 5 a 6 palmadas. Perfecto. Recuerden que estas palmadas ustedes la tienen que dar en la zona interescapular, es decir, entre las escápulas, y perfectamente es entre 5 a 6 palmadas. Y luego volteamos al bebé en nuestro antebrazo y vemos si es que con nuestro dedo podemos nosotros sacar de su boca el objeto con el que se ha estado asfixiando. Y si no, lo volvemos a voltear y continuamos otras 5 palmadas, ¿sí? ¿Y quién me puede explicar la maniobra que es de un solo operador? ¿Alguien se acuerda? A ver, Camila. Ya, para hacer la maniobra de Heimlich cuando estás solo, tienes que colocar tu puño arriba del ombligo y hacer compresiones abdominales, y con la otra mano te apoyas y tienes que apoyarte bajo una superficie que esté dura y hacer movimientos hacia arriba y hacia adentro. Muy bien, excelente. Entonces, esas son las 3 variantes de la maniobra de Heimlich para un solo operador, para cuando se lo hacemos a otra persona y para cuando es un niño chiquito, un lactante, etc. Recuerden siempre, chicos, que la parte de pedir ayuda, llamar al 116 o a las ambulancias, al SAMU, etcétera, siempre es algo que ustedes tienen que contemplar cuando ustedes estén dando primeros auxilios a una persona. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien aquí que su flujo respiratorio, su flujo de aire se está cortando. Y claro, ustedes pueden utilizar la maniobra de Heimlich, pero esto no es una garantía al 100% de que el paciente de repente de un momento a otro no se va a quedar sin respirar y va a entrar en paro. Y ustedes tienen que tener listos y a la mano
todo lo que necesiten para poder sacar a la persona de este paro. Entonces, nunca olviden contemplar en sus respuestas siempre que tiene que estar incluido la parte de pedir ayuda antes de comenzar cualquier maniobra. Perfecto. Bien, tenemos entonces la pregunta 5. Esta es con respecto a los pacientes politraumatizados que revisamos en la parte de manejo prehospitalario. Entonces nos piden marcarlo falso. Nos dicen que la cinemática se define como el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales. Solo las amenazas inminentes deben ser manejadas aquí en este ámbito prehospitalario. La hora platino es la atención prehospitalaria en el sitio del accidente que se va a circunscribir a la primera hora. La sola permeabilidad de la vía aérea no asegura una ventilación satisfactoria. Y por último, el examen neurológico evalúa Glasgow. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta, chicos? A ver, Santiago. La B. Ok, la B. ¿Tú crees que lo falso es la B? Perfecto. María Claudia, tienes la mano levantada. Ay, perdón, me olvidé de bajarla. Estoy pensando todavía. No te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta, chicos? Yo también la B. La B. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ya. Entonces, acá tienen 0. No, mentira. Recuerden que estamos en un ambiente prehospitalario, chicos, ¿sí? Estamos con un paciente politraumatizado. Cuando ustedes están en un ambiente prehospitalario, cuando están con un paciente, y sobre todo cuando están con un paciente politraumatizado en este escenario fuera del hospital, las lesiones que ustedes van a manejar son solamente las lesiones que ustedes ven y dicen, si esto no lo paro ahorita, el paciente se me muere, entra en paro y se muere. Esas son las únicas lesiones que ustedes van a tratar en ese momento. En un ámbito prehospitalario, el tratamiento que ustedes hagan nunca va a ser con intención curativa, ¿sí? El único objetivo que ustedes van a tener con cualquier medida que tomen a nivel prehospitalario, es decir, antes de trasladar al paciente, cuando el paciente esté en la calle, en su casa, etcétera, es evitar que este paciente entre en paro, que este paciente se choque y no la haga hasta el hospital, en donde ahí le van a dar todos los cuidados ya más complejos y con intención curativa que existe. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo en pacientes politraumatizados en ámbito prehospitalario. Aquí solamente las amenazas inminentes van a ser manejadas. Acuérdense también de su escala de Glasgow. Ya les había dicho que es una escala que va a medir el nivel de conciencia, que generalmente le vamos a usar en pacientes que hayan tenido traumatismos encefalocranianos. Por otro lado, recuerden esto bastante. La sola permeabilidad de la vía aérea no va a asegurar una ventilación satisfactoria. Nosotros ya habíamos visto cuando revisamos la parte de frecuencia respiratoria, revisamos brevemente el árbol respiratorio. Y acuérdense que este proceso de respirar no solamente involucra el proceso mecánico de inhalar y exhalar, sino que también involucra un proceso fisiológico, un proceso de intercambio gaseoso que se iba a dar a nivel de los alvéolos, que se conocía como hematosis. Entonces, puede la vía aérea estar permeable sin ningún obstáculo, pero si nuestros pulmones no están lo suficientemente sanos o fuertes para trabajar, o si no tenemos, o si nuestros alvéolos no están realizando correctamente el intercambio gaseoso, entonces esto no nos va a poder asegurar una ventilación satisfactoria. Recuerden esto siempre. La ventilación o la respiración, mejor dicho, no solamente va a ser un proceso mecánico, sino que también va a ser un proceso fisiológico de intercambio de gases. El hecho de que nuestra vía aérea esté permeable, esté vacía, esté sin ningún obstáculo, no es una garantía de que el paciente esté respirando correctamente. Por último, tenemos la cinemática y esta es su definición, es una definición que tienen que tener en cuenta y que es precisamente el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales. ¿Alguna pregunta, chicos? Ale, ¿a qué se refiere con hora platino? No entendí. Y justo eso. Cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado y vamos a realizar lo que es el manejo prehospitalario, se dice que existe un concepto que se conoce como la hora dorada, ¿sí? O la hora de oro, como dice acá. Y es que tenemos nosotros 60 minutos o una hora desde que encontramos al paciente para poder trasladarlo al hospital, ¿sí? Que no se vea comprometida su vida.
Por eso se conoce como la hora dorada. Dentro de esta hora dorada, que como les digo, corre a partir del momento en que nosotros encontramos al paciente, existe un concepto que se llaman los 10 minutos platino, los minutos platino. Y son los primeros 10 minutos que nosotros los vamos a utilizar para realizar todo nuestro ABCD de manejo prehospitalario y poder manejar solamente las lesiones inminentes, ¿sí? Por eso esta sería la respuesta falsa, porque no es hora platina en primer lugar, sino son minutos platino. Y no es una hora, como dice acá, se circunscribe la primera hora, sino que son solamente 10 minutos, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿No? Ok. Entonces, entonces ahí Bien. se equivoca, ¿no? Porque la hora platino vendría a ser los primeros 10 minutos. Exactamente, y acá te están diciendo que es la primera hora, y no es la primera hora. La primera hora es la hora dorada. Los primeros 10 minutos es la hora platina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Entonces vamos a pasar a esta pregunta en la que nos piden marcar lo incorrecto en relación a la temperatura. Entonces, nos dicen que la temperatura es la medida relativa de calor y está en relación al metabolismo del cuerpo humano. Es el resultado del equilibrio entre temperatura y termólisis. Depende del centro regular, es que es entre termogénesis y termólisis, por si acaso, no se vayan a confundir. Voy a cambiarlo, porque si no, ya. Termogénesis y termólisis depende del centro regulador en el hipotálamo. La temperatura del promedio va de 36.7 a 37.2 y acá está lo del ritmo circadiano, que vendría a ser la respuesta correcta, que es mínimo a las 7 a.m. y máximo a las 6 y 7 p.m. ¿Alguien se acuerda cuándo es que nosotros tenemos o a qué hora del día tenemos la temperatura máxima y la temperatura mínima? La mínima a las 6 de la mañana y la máxima de 4 a 7. Perfecto, entonces por esto es que esta es la respuesta correcta. Depende del centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo, ¿sí? ¿Cuáles eran por así decirlo, los procesos que se daban en el hipotálamo que al estar en equilibrio iban a dar como resultado la temperatura, chicos? Termólisis y termogénesis. Termólisis y termogénesis. Termólisis y termogénesis. Ajá. ¿Alguien se acuerda en qué parte del hipotálamo se daba la termogénesis? Área En hipotalámica. el hipotálamo posterior. Exactamente. ¿Y en dónde se daba la termólisis? Hipotálamo En el hipotálamo anterior. Hipotálamo anterior. La temperatura del promedio va de 36.7 a 37.2. Sí, eso si no me equivoco está en su teoría. Y la temperatura se define como la medida relativa del calor y está en relación al metabolismo del cuerpo humano. Efectivamente, recuerden que es nuestro metabolismo energético diario el que nos permite mantener una temperatura corporal adecuada. Entonces, como ustedes bien lo mencionaron, la temperatura mínima se da más o menos a las 6 de la mañana y la temperatura máxima de 4 a 7 de la noche. Perfecto, y acá está lo que les estaba mencionando. En el hipotálamo o la área hipotalámica anterior tenemos la termólisis por estos 4 mecanismos: evaporación, radiación, conducción y convección, que ya los hemos revisado. Y en el área hipotalámica posterior se va a dar lo que es la termogénesis, y acá básicamente va a estar el metabolismo basal, el ejercicio, consumo de algunas sustancias, ¿no? De repente, por ejemplo, y lo más común, el alcohol. Y también las hormonas. Había una hormona que yo les había mencionado, chicos, que era crucial para mantener el calor en el cuerpo. ¿Alguno se acuerda cuál era? ¿Tiroxina? Exactamente, la tiroxina, que es una de las hormonas tiroideas. La tiroxina también se conoce como T4 o tetraiodotironina y es una de las principales hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas, entre muchas de sus funciones, se van a encargar de mantener el calor corporal. Perfecto. Acuérdense también cuál es la temperatura normal, que va a ir de 36 a 37.5. Si se va para arriba, tenemos 3 conceptos que revisar: febrícula, fiebre e hipertermia. Recuerden que la hipertermia es a partir de los 41 grados. La fiebre es por encima de 37.7, aunque en algunas literaturas los van a encontrar que es por encima de 38. Y la febrícula vendría a ser de 37.5 a 37.7. Si se va para abajo, por debajo de 36, tenemos los conceptos de hipotermia.
¿sí? Acuérdense que esta hipotermia puede ser ligera cuando va de 33 a 35 grados, moderada cuando va de 30 a 33 y severa cuando es menos de 30 grados. También yo les había explicado que dentro de la temperatura, algo que va a reaccionar a los cambios en la temperatura van a ser nuestros vasos sanguíneos con dos cositas. ¿Alguien se acuerda cómo reaccionaban estos vasos sanguíneos en la temperatura? ¿Qué hacían? Vasodilatación y vasoconstricción. Se contraían o se dilataban. Exactamente. María Claudia, a ver, ¿te acuerdas qué pasaba con los vasos sanguíneos cuando había calor? ¿Había vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Exactamente. ¿Y alguien se acuerda qué pasaba cuando había frío? ¿Había vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Perfecto, vasoconstricción. Acuérdense de eso también. Bien, vamos a pasar a la pregunta 7 y nos están hablando de la evaluación primaria, la evaluación prehospitalaria. Acuérdense del ABCDE que habíamos revisado. Y acá nos dice, el A corresponde al manejo de la vía aérea y la ventilación con AMBU. B corresponde a ventilación y control de la columna cervical. C no valora la circulación. D, la escala de Glasgow tiene una puntuación mínima de 3. Y E, el tiempo para realizarlo es de 80 segundos. ¿Cuál es la respuesta correcta acá, chicos? A ver, Alessandra, que tienes la mano levantada. La D. Ok, la D. María Alejandra, ¿tú qué opinas? Creo que es la B. Ok, la B. Santiago, ¿tú qué La D. crees? La D, ok. Es la D, sí. La D, todos D. ¿Alguien dice B? D. Ok, perfecto, chicos. Entonces, aquí la respuesta es la letra D, como bien lo han mencionado. La escala de Glasgow tiene una puntuación mínima de 3 segundos. Recuerden que cuando nosotros vemos el ABCDE, ¿alguien se acuerda en primer lugar cuáles son a qué cosas se refiere la A, la B, la C, la D y la E? ¿Algún voluntario? A ver, Paola. La A se refería al manejo de la vía aérea y la inmovilización cervical. La B era el control de la ventilación y la inspección torácica. La C era la evaluación de la sangre y la evaluación circulatoria. La D era la evaluación de las funciones neurológicas, la escala de Glasgow, y la E era la exposición y ambiente. Perfecto. ¿Alguien se acuerda por qué era muy importante que dentro de la letra A, aparte del manejo de la vía aérea, inmovilizáramos también la columna cervical? ¿Qué cosa era lo que estábamos intentando evitar? Una fractura en la columna. Una lesión en la columna cervical. Una lesión en la columna cervical, perfecto. ¿Y por qué es tan importante proteger la columna cervical? ¿Qué nos traería como consecuencia una lesión en la columna cervical, chicos? Para evitar la lesión del nervio frénico. A ver, María Claudia. Para evitar la lesión del nervio frénico, que es el encargado de hacer funcionar el diafragma. Exactamente, recuerden, chicos, que muy aparte de que una lesión cervical obviamente nos podría tener una lesión a nivel de la médula espinal, en este nivel, entre las vértebras cervicales C3, C4 y C5, tiene su origen en nervio frénico. El nervio frénico, recuerden que es el nervio que da inervación motora al diafragma. Y recuerden que el diafragma es uno de los principales músculos de la respiración, responsable del 70% de la función ventilatoria. ¿Cuáles son los dos otros músculos principales de la respiración, chicos? ¿Intracostales derecho e izquierdo? Internos y externos. Internos y externos, exactamente. Intercostales internos y externos. ¿Qué intercostales usamos en la inspiración? Los externos. Externos. ¿Y en la exhalación cuáles usamos? Los internos. Los internos. Perfecto. Entonces, muy bien, como bien le mencionaba Paola, en la A vamos a hacer lo que es el manejo de la vía aérea, asegurarnos que éste esté permeable. ¿Cómo aseguramos que esta vía aérea esté permeable, chicos? Con la maniobra frente-mentón, y si hay posible daño cervical, con la elevación de la mandíbula.
la tracción mandibular, perfecto. Y de ahí vamos a inmovilizar la columna cervical con un collarín, perfecto. Ahora pasamos a la letra B, que vendría a ser la ventilación, en donde tenemos que observar cuál es el patrón ventilatorio que está teniendo nuestro paciente, si es que está oxigenándose bien, y si no, aquí ya podríamos colocar lo que es un dispositivo de ventilación, ya sea orofaringio o nasofaringio. Y podríamos ponerle también la bolsita AMBU, que es la bolsa de ventilación manual, la que apretamos y el paciente inhala. ¿Alguien se acuerda cuántos centímetros cúbicos de aire por kilo es que insuflamos con este dispositivo? A ver, Paola, que tiene la mano levantada. Perdón, me olvidé bajar la mano. No te preocupes. ¿Nadie se acuerda? María Alejandra. A ver. Creo que era de 6 a 7. Exactamente. Son de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de aire que nosotros vamos a insuflar al paciente con la bolsita AMBU. Acuérdense de eso porque vienen a veces problemas así de ese tipo. Perfecto. En la C sí iba a volar la circulación. Aquí teníamos que ver principalmente la perfusión, ¿sí? ¿Cómo evaluábamos la perfusión? ¿Alguien se acuerda? María Claudia, a ver. Creo que era con apretando los dedos para contabilizar el tiempo de llenado capilar. Exactamente, el llenado capilar. ¿Cuánto es el llenado capilar normal? Menor a 2 segundos. Menor de 2 segundos. Menor de 2 segundos, perfecto. Y en la piel, ¿qué cosas teníamos que buscar, sobre todo en las extremidades, para ver si es que hay una buena perfusión? ¿Cómo Cianosis. tiene que estar la piel? Cianosis, ok, pero la cianosis más que nada está relacionado con procesos de falta de oxígeno con hipoxia. Pero la piel en una extremidad, por ejemplo, que no está teniendo una buena perfusión, ¿cómo la encontramos? Pálida. Pálida. Ok, ¿qué más? ¿Va a estar caliente o va a estar fría? Frío. Fría. Fría, perfecto. Muy bien. En el caso del pulso, ¿cuál es el primer pulso que nosotros vamos a chequear, chicos, en un paciente carótida. politraumado? El pulso carotidio. Acuérdense, chicos, que en el pulso carotidio, ¿qué arteria están palpando? La carótida. La arteria La carótida. carótida. Ya, pero ¿qué carótida? ¿La interna o la externa? Externa. Interna. Externa. Externa. Sí, Externa. acuérdense. Externa, ¿sí? La interna es la que está por el cerebro, así que no la pueden palpar. La carótida que ustedes están palpando en el pulso carotidio es la carótida externa. Acuérdense de eso. Ya, perfecto. Entonces ese es el primer pulso que vamos a palpar. ¿Y qué otros pulsos podríamos palpar y que nos van a ayudar a saber si es que la sangre está llegando a las extremidades? El radial. El pulso radial. Otro. El femoral. Femoral. Braquial. El Braquial oblicuo. también. Oblicuo. Y otro Pedio. El pedio. Medio. pulso pedio. El Perfecto. pedio. Entonces ahí ya se aseguraron que su paciente está teniendo una buena perfusión en todo el cuerpo. Ahora imagínense que este paciente se está desangrando y ustedes no pueden parar la hemorragia. ¿Qué cosa es lo que les indicaría que este paciente está entrando en shock? ¿Qué cosa esperarían Choque encontrar? hipovolémico. Shock Choque hipovolémico. 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 Choque hipovolémico. Hipovolémico. ¿Qué cosa es el shock hipovolémico? Pérdida de fluidos líquidos. Pérdida de líquidos. ¿Cuál es la principal causa del shock hipovolémico? Pérdida de sangre. Hemorragias. Hemorragia. Perfecto. También puede ser deshidratación, ojo, pero la principal razón en este ámbito son las hemorragias. ¿Y cuáles son los 3 signos de que el paciente está entrando en shock hipovolémico? El paciente se encuentra pálido. Ya. Aumenta la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la presión arterial cae. Muy bien, chicos. Acuérdense de eso, ¿sí? Por ejemplo, y en este paciente que está con shock hipovolémico, ¿la resistencia vascular sistémica cómo va a estar? ¿Elevada o disminuida? Elevada. Elevada. Elevada, exactamente. ¿Por qué? Por un mecanismo de que el cuerpo del paciente va a tratar de compensar. Es un mecanismo compensatorio. Al inicio del shock, al inicio de la hemorragia, esta resistencia vascular sistémica va a subir con el objetivo de mantener nuestra presión arterial
en niveles adecuados. Sin embargo, cuando ya esta pérdida de líquido, esta pérdida de sangre es muy masiva, este mecanismo compensatorio ya no es suficiente, los vasos sanguíneos se cansan de ejercer tanta resistencia vascular sistémica, entonces ahí es que la resistencia cae y la presión cae junto con ella. Entonces acuérdense que en un shock hipovolémico deberíamos esperar que como mecanismo compensatorio esta resistencia vascular sistémica esté elevada. Perfecto. Y lo que es en la parte de la D, ya hemos visto el déficit neurológico, que principalmente vamos a utilizar acá la escala de Glasgow, que va a evaluar 3 cosas. Recuerden la parte ocular, la motora y la respuesta verbal. Solamente son 3, la puntuación mínima es de 3 puntos, acuérdense de eso, y la puntuación máxima es de 15 puntos. ¿Sí? Acá tienen en esta diapositiva y en la que tienen en el Drive también, para que memoricen esta escala de Glasgow, porque sí vienen preguntas para que ustedes pongan cuánta puntuación tienen. Recuerden que tenemos un TEC leve o una alteración leve cuando la puntuación de Glasgow es de 13 a 15, es moderada cuando es de 9 a 12 y es severa cuando tenemos una puntuación de 3 a 8. Perfecto. Y en la letra E, como bien ya le había mencionado Paola, es la parte de exposición y ambiente. ¿Cuál es la principal complicación en esta parte de exposición y ambiente que nosotros debemos buscar evitar, chicos? Evitar la hipotermia. Hipotermia, exactamente. Y ya está. Ahora, nos piden marcar lo falso en relación al politraumatizado. El neumotórax de tensión se resuelve insertando la aguja en el tercer espacio intercostal encima de la cuarta costilla en la línea media clavicular del lado lesionado. El MC, por si acaso, es línea media clavicular. La B nos dice que la pérdida sanguínea en una fractura de húmero es de aproximadamente 750 mililitros. La C, que la pérdida sanguínea por fractura de pelvis es más de 1500 mililitros. La D, que al hacer el examen de exposición en la evaluación inicial se considera prevenir la hipotermia, justo lo que estábamos diciendo ahorita, y que el triaje se realiza en el pre y en el intrahospitalario. El triaje, por si acaso, es la clasificación de los pacientes según la gravedad de sus lesiones. ¿Cuál es acá la respuesta, chicos? ¿Qué cosa es lo falso? A ver, María Fernanda. La A. La A, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿No? Ya. María Fernanda, ¿por qué es la A? Porque en el caso de neumotórax es en el segundo espacio intercostal. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa era el neumotórax, chicos? ¿Qué cosa era? ¿Se acuerdan? Aire en los pulmones. Aire en la cavidad torácica, perfecto. Entonces ese es un neumotórax. ¿Y cómo resolvemos nosotros un neumotórax? Descomprimiendo. Vamos a insertar, como dijo María Fernanda, una aguja en el segundo espacio intercostal del lado que está lesionado, como pueden ver en esta imagen. Y esta aguja tiene que estar pegada a la costilla que le sigue. Es decir, si le estamos insertando en el segundo espacio intercostal, que este segundo espacio intercostal va a estar entre la primera y la segunda costilla, nuestra aguja va a tener que estar pegada o ingresar pegada a la segunda costilla. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Por qué es esto, chicos? ¿Por qué es tan importante que la aguja la insertemos pegada a la segunda costilla? No dañar nervios y músculos. Ay, perdón, espérense, un ratito. Me lo quiero. El segundo espacio intercostal está entre el segundo y la tercera costilla. Acá está, como dice acá está mejor visto. La segunda y la tercera costilla y vamos a ingresar la aguja pegada a la tercera costilla. Sí, chicos. Sorry. Ya, ¿qué cosa me estaba diciendo el Macaulay? ¿El Macaulay? ¿Cuál es la razón por la que nosotros es tan importante que esta aguja ingrese pegada a la tercera costilla, chicos? ¿Se acuerdan? Adivinen. Porque si estuviera pegada a la segunda, dañaría el van, o sea, vena, arteria y nervio. Exactamente. Estamos acá
para evitar que se dañe precisamente el vano intercostal, la vena, la arteria y el nervio intercostal. Entonces, acuérdense, el neumotórax lo insertamos en el segundo espacio intercostal, es decir, entre la segunda y la tercera costilla, y la aguja tiene que ir pegada al borde superior de la tercera costilla o de la costilla que sigue. Acuérdense de esto así textualmente porque a veces lo ponen en exámenes. La pérdida sanguínea y fracturas de húmero es aproximadamente 750 mililitros. Sí, recuerden que toda fractura, y este es ya un poco más para el final, pero igual es cultura general, todas las fracturas van a estar acompañadas de cierto grado de sangrado, chicos, ¿sí? Y dependiendo del tamaño del hueso, de la posición del hueso, en donde se encuentra, es que esta pérdida sanguínea puede ser bastante comprometedora o muy poquito. Entonces, en el caso de fracturas de húmero sí es aproximadamente 750. En el caso de fractura de pelvis es más de 1500 mililitros. Recuerden que en la parte de circulación del manejo prehospitalario, algo muy importante al momento de que nosotros manejáramos las hemorragias, que recuerden que esas hemorragias no solamente iba a ser externas, sino que teníamos que preocuparnos también por buscar algún tipo de hemorragia interna. Teníamos que palpar la parte de la pelvis para asegurarnos que ésta no esté fracturada, porque la fractura de pelvis va a ser una de las principales causas de hemorragia interna que van a llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Tiene una alta tasa de mortalidad esta lesión, sobre todo cuando no se detecta y no se realizan no se realiza el manejo adecuado, el manejo inicial adecuado, ¿no? Porque obviamente la parte de tratamiento en la fractura de pelvis muchas veces requiere intervenciones quirúrgicas, etc. Entonces recuerden esto, la fractura que más sangrado va a tener es la fractura pélvica. Al hacer examen de la exposición se considera prevenir la hipotermia, es precisamente lo que habíamos estado conversando, y el triaje, esta clasificación de los pacientes, sí, se realiza a nivel prehospitalario, es decir, por ejemplo, nosotros llegamos a un sitio de un accidente, vamos a clasificar y atender a los pacientes según la gravedad de sus lesiones, y a nivel intrahospitalario también. Por ejemplo, cuando ustedes han ido a emergencia, ustedes les han hecho triaje, no les han tomado las funciones vitales solamente por risas, ¿no? Pero sí es precisamente para esto, para clasificarlos y decir ya, este paciente puede esperar, este paciente no puede esperar porque si no lo atiende ahorita se muere. Y esto es precisamente lo que les estaba contando. Ya, tenemos nosotros 3 tipos de hemorragias, acuérdense siempre de eso, por favor. Las arteriales, las venosas y las capilares. Quisiera que alguien, por favor, me diga cuáles son las principales diferencias entre estas 3. ¿Algún voluntario? Chicos. A ver, Cristel. La diferencia es que esa es la forma en que va saliendo la sangre. ¿Cómo sale la sangre? Ajá, sale como chispeando. ¿En dónde? ¿En cuál de las 3? ¿En cuál? Cuando es arterial. Ok, en arterial, perfecto. ¿Cómo sale cuando es venoso? Sale mucha, pero no sale chispeando. Así, o sea, diferencia a la capilar que sale, pero sale en menor cantidad. Perfecto. Ok, entonces tenemos la primera diferencia que es en cuanto a los patrones en los que sale la sangre, ¿no? La hemorragia arterial va a ser un patrón pulsátil o chispeante, como le quieren decir, la verdad, como se acuerden mejor. En el caso de la hemorragia venosa, acuérdense que el patrón es en napa, también se conoce como patrón en sábana, como patrón en plancha, etc. Y en lo que es el sangrado capilar, este va a ser más que nada puntitos y gotitas, no va a ser mucho. A ver, María Claudia, ¿te acuerdas de alguna otra diferencia entre las 3? El color, creo. Ok, el color, ¿cuál es la diferencia? La arterial es un rojo vivo, o sea, brillante. La venosa es oscura, un rojo oscuro. Y la capilar no me acuerdo. La capilar no tiene un color en específico, va a variar, ¿sí? Las que se tienen que acordar y diferenciar son las de la venosa, que como bien las mencionaba es un rojo vino, un rojo más oscuro, y la arterial, que es un rojo así brillante, carmesí o carmín. Perfecto. Esas son las principales diferencias entre estos 3 tipos de hemorragias. Recuerden que la pérdida sanguínea se va a dividir en 4 clases. Cada una de estas va a tener diversas alteraciones a nivel de los signos vitales, sobre todo al nivel de la conciencia, la frecuencia respiratoria,
la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. ¿Sería bueno de que se aprendan toda esta tabla? Sí, pero tampoco se estresen. Acuérdense cosas claves. Lo que yo les recomiendo que se acuerden es el volumen de pérdida sanguínea, tanto en mililitros como en porcentajes, porque eso es lo que les va a ayudar a clasificar esta hemorragia en clase 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Y obviamente también repasen la parte de los signos vitales. Si ustedes se dan cuenta, la frecuencia respiratoria en las hemorragias de clase 1 está normal, pero a medida que el paciente va perdiendo más y más sangre, esta frecuencia respiratoria se va acelerando y se va hasta llegar por encima o estar por encima de 35 en las hemorragias de clase 4. Igual lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Al inicio está normal. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, chicos? Antes de que me olvide. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Perfectamente. 60-100 Que recuerden que ese 60-100 es en adultos. Sería bueno que también chequeen el cuadrito que sale ahí de la frecuencia cardíaca normal y frecuencia respiratoria en niños también, ¿sí? Porque a veces preguntan así. Y si se van dando cuenta acá también, a medida que va incrementando el volumen de sangre perdido, se va incrementando también la frecuencia cardíaca. Y en el caso de la presión arterial, como vemos, es al contrario, ¿no? Está normal y ya a medida que se va incrementando la pérdida de sangre es que esta va disminuyendo porque hay pérdida de los mecanismos compensatorios. Perfecto. Y otra cosa muy importante que no le habíamos mencionado anteriormente es que cuando hay shock hipovolémico, como bien lo dice su nombre, hay poca volemia, poco volumen, el paciente está perdiendo sangre. Entonces el cuerpo como mecanismo compensatorio va a intentar retener todos los líquidos que pueda dentro del cuerpo. Y uno de los líquidos que nosotros producimos con bastante frecuencia es la orina. Entonces, a medida que la pérdida sanguínea se haga más y más severa, la diuresis, es decir, la cantidad de orina que nosotros expulsamos o que producimos por hora, va a ir haciéndose menor hasta ser mínima, ¿sí? Y esto quiere decir que el paciente no va a tener ganas de orinar. Pero como les estoy diciendo, como hay shock hipovolémico y poco volumen, el paciente va a intentar retener todos los líquidos que pueda, incluida la orina. Bien, marque la respuesta incorrecta. La respiración consiste en una asociación rítmica y fluida de inspiración y expiración. Inspiración se define como la entrada de aire de los pulmones y la expiración es la salida del mismo. Polipnia es la frecuencia respiratoria mayor de 20 sin relación con la amplitud. Las características de la respiración son frecuencia, ritmo y profundidad. Y el valor normal de la frecuencia respiratoria en neonatos, es decir, recién nacidos, es de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Cuál es la respuesta incorrecta, chicos? ¿Cuál es la falsa? A ver, María Claudia. Es la C. Ok, María Alejandra. La C. Ok, Direisa. Sí. La C. La C. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que creen que es la que es acá? Bueno, como es La la E. correcta. La E, ok, la E, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta que crean? ¿No? Ya, entonces la respuesta correcta, chicos, es la C. Y nos dice, porque nos dice que la polipnia es la frecuencia respiratoria mayor de 20, ¿sí? Sin relación a la amplitud. Y es aquí donde está mal. ¿Por qué? Porque la polipnia se va a definir como, chicos. ¿Alguien se acuerda la definición de polipnia? Es la taquipnea más el aumento de la amplitud. Más aumento de amplitud. Exactamente. La taquipnia es más de 20 respiraciones por minuto, bradipnia menos de 12 respiraciones por minuto y la polipnia era una taquipnia más incremento de la amplitud. Acuérdense de eso. Las características de la respiración son frecuencia, ritmo y profundidad. Sí, efectivamente. La inspiración es la entrada de aire, la expiración es la salida del mismo. Y la respiración es una asociación rítmica de inspiración y expiración. Ahora, como les estaba mencionando, es importante que se aprendan estos valores. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal en neonatos es de 40 a 60 respiraciones por minuto. En lo que es niños chiquitos, mientras más pequeñito sea el niño, mientras menos edad tenga, más elevada va a ser tanto su frecuencia cardíaca como su frecuencia respiratoria, ¿sí? Si no me equivoco, en el caso de neonatos, la frecuencia cardíaca normal puede ir hasta 160 o 180, y eso es
totalmente normal en ellos, no están en taquicardia, ¿sí? Por eso es importante que se aprendan eso. Pero en adultos sí, la frecuencia respiratoria normal va a ser de 12 a 20 con un promedio de 14 a 16. Bien, pregunta 10 con respecto a lo que es el equipo de venoclisis. ¿Cuál de estas no es una parte de este equipo? Tenemos el tubo de caucho delgado, el émbolo de caucho, llave reguladora de goteo, extremo conector de Luer o cámara cuentagotas. ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? A ver, María Claudia, María Fernanda, que tienen las manos levantadas. El émbolo de caucho, la B. Ok, María Fernanda, ¿tú qué opinas? Lo mismo, la B. ¿Alguien tiene o cree que es alguna otra respuesta? ¿No? Émbolo de Ya. caucho. Muy bien, émbolo de caucho. Esa es la respuesta, chicos. Sí, recordemos las partes. Tenemos acá la cámara cuentagotas con su extremo en punta y lo que es su sistema de ventilación. Luego tenemos aquí lo que es todo esto, es el tubo de caucho delgado, también conocido como sonda. El número 3, este es acá la llave reguladora de goteo, ¿sí? Y por último tenemos el extremo conector de Luer, ya sea con la aguja o con la bránula. Acá no hay ningún émbolo de caucho. Perfecto. Bien, la pregunta 11, esta nos dice que hay una paciente femenina, este es su pasito de día, de 35 años, que acude a consulta por presentar dolor en la región glútea derecha, acompañada de sensación de hormigueo en el miembro del mismo lado. Al examen de la zona se encuentra una induración del cuadrante inferior izquierdo y sensación de ardor. Durante la entrevista, la paciente refiere que hace 2 días acudió a su farmacia local en donde le colocaron una inyección de antiinflamatorio. Marque la alternativa correcta. A, La B. la paciente. Ok, la B, perfecto. ¿Alguien más? Ya que ya lo leyeron. La B, ok. ¿Alguien La tiene otra B. respuesta? Que no sea la B. ¿No? Ya. Y de las que me dijeron que es la B, ¿por qué la B? ¿Por qué creen que es la B? Chicos. Porque probablemente cuando haya colocado la inyección se haya tocado el nervio ciático y por eso es el dolor. Muy bien. Entonces, si bien, como nos está diciendo acá, nos dice que esta sensación de induración y sensación de ardor está en el cuadrante inferior izquierdo, muy probablemente esta inyección se le hayan colocado en un cuadrante que no era. Porque ¿dónde tenemos que colocar, según la regla de los 4 cuadrantes, el inyectable, chicos? Cuadrante externo superior. Superior externo. Exactamente, superior externo. Entonces aquí ya empezamos mal. Entonces, si es que se lo han colocado en el inferior, muy probablemente es que esta paciente tenga un daño nervioso. ¿Y qué cosa es lo que apoya esta sospecha de que pueda ser un daño nervioso? Esto de aquí. La sensación de hormigueo. ¿Sí? Recuerden, esta sensación de hormigueo médicamente se denomina parestesia. Sí, parestesia. Y esta parestesia, esta sensación de hormigueo, es lo que nos va a indicar que un nervio ha sido dañado. Acuérdense siempre de eso. La parestesia es igual, es la sensación de hormigueo. ¿Y esto qué cosa nos va a indicar? Daño nervioso. ¿Sí? Daño en un nervio periférico. Entonces aquí, solamente leyendo eso y leyendo la parte de que no le han colocado el inyectable en el cuadrante en el que deberían colocárselo, entonces nosotros ya tendríamos que estar pensando que probablemente tenga un daño a nivel de qué nervio, chicos. Ciático. Ciático, perfecto. ¿Qué cosa es importante acá también? Que nos dice que me presenta lo que es induración justo en el sitio donde le han colocado y también ardor. Y esto si es que nosotros recordamos la parte de complicaciones, una de las más comunes iba a ser la extravasación medicamentosa. Y esta extravasación medicamentosa, el principal signo iba a ser induración de esta zona y con una sensación de dolor o de ardor también. Entonces aquí la respuesta sería efectivamente la B.
que en un caso es un caso de extravasación medicamentosa con probable daño nervioso debido a la colocación del inyectable en un sitio anatómico inadecuado. La primera, acá la primera alternativa nos decía que la paciente presentaba lesión del nervio femoral, y eso está mal porque obviamente estamos acá hablando del nervio ciático, no del femoral. Y no hay ninguna sufusión hemorrágica porque no nos dicen que haya características así de que la piel esté media morada, roja en esa zona. ¿Se puede tratar de un caso de celulitis? No, porque la celulitis tiene unas características en la piel totalmente diferentes y más que ardor lo que va a producir es dolor. Es una zona que está bastante enrojecida, no solamente indurada, sino que está enrojecida, como cualquier herida que se infecta, y acá no nos dicen eso. ¿El inyectable intramuscular se colocó en la zona anatómica correcta? No. Ya hemos visto y ya ustedes mismos me han dicho que según la regla de los 4 cuadrantes se coloca en el cuadrante superior externo y según la regla de los tercetos se coloca entre el tercio medio y el tercio externo. ¿Y hacen falta más datos? No, porque con estos datos clínicos es suficiente para nosotros tener una sospecha diagnóstica. Perfecto. Dime. ¿Induración es que se endurece la zona? Sí. Ah, ok. Gracias. También en algunos sitios se lo van a mencionar como tumefacción. Perfecto. Entonces, pasemos a la pregunta 10. Ahí está. Gracias. ¿Ahí está? Me avisas para cambiar. Sí, ya está, gracias. Ya. Entonces, en esta pregunta nos piden definir qué cosa es la hipertensión arterial. Entonces tenemos presión mayor a 139/89 en 2 o más mediciones sucesivas, presión mayor a 140/90 en 3 o más mediciones sucesivas, mayor a 139/89 en 3 o más mediciones sucesivas, mayor a 130/80 en 3 o más mediciones sucesivas, o mayores a 140/89 en 2 o más mediciones sucesivas. ¿Cuál es la respuesta acá, chicos? La B. La B. La B. Perfecto. Espero que todos hayan dicho y pensado la B, porque eso se les ha repetido hasta el cansancio. Recuerden que nosotros definimos hipertensión arterial cuando la medida nos da más de 140/90 en 3 o más mediciones sucesivas. Acuérdense de esto, 3 o más mediciones sucesivas. Ya, ahora vamos a hacer otra cosa que también viene. Imaginemos, a ver, necesito un voluntario. Cualquiera. A ver, de los que están levantando la mano. A ver, Santiago. Ok, soy bueno. Ya. Tú eres el doctor en la consulta el día de hoy, ¿ya? Y yo voy a tu consulta. Y te digo que me está doliendo la cabeza, que tengo un poco de molestias en la visión. Y qué cosa, lo primero que tú me dices es, ya, señorita, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomarle los signos vitales. Ya me tomaste la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ahora me vas a tomar la presión arterial. ¿Qué cosa es lo primero que me dices que tengo que hacer para una buena toma de la presión arterial? Lo primero que le diría al paciente es que se siente correctamente, no cruzar las piernas ni los brazos. Luego le pediría que estire su brazo derecho para colocar de ahí la presión. Luego palpo la arteria. Cuando la encuentre, tengo que poner 2 dedos por encima del pliegue. Y ahí... Ya. Vamos a parar ahí. Antes de hacer todo eso, ¿de qué cosa te tienes que asegurar? Que yo no haya hecho qué cosa, que no haya tomado qué cosa. Que la persona esté en reposo por aproximadamente 5 minutos antes. Exactamente, 5 minutos. Que no haya tomado medicamentos. Que no haya No haber tomado tomado productos medicamentos. energéticos y haber hecho ejercicios. Ejercicios tampoco. ¿Y qué cosas más? ¿Qué otras? Que no haya tomado alcohol. Alcohol, ok, café. ¿Qué más? Tabaco tampoco. Excelente. Y estas cosas no pueden haber ocurrido mínimo 30 minutos antes de la consulta. Ya, perfecto. Ya, Santiago. Entonces, ya te aseguraste de eso. ¿Qué arteria es la que palpas para tomar la presión? La arteria braquial. Exactamente, ya. Palpaste la arteria braquial, como estabas mencionando. 2 dedos por encima de la flexura del codo, cuando colocas el manguito. Ya, ahora, ¿qué haces? Luego me aseguro de usar el estetoscopio bien, ponerlo debajo del manguito
justo en la zona donde está la arteria. Y luego cuando la llave está cerrada empieza a insuflar. Y Ya. luego ¿cómo se llama la manecilla esa? No me acuerdo cómo. Ya. Ahí donde se ve la presión arterial, según los ruidos de Porocó, ahí escucho si la presión arterial es alta o es normal o es baja. Y Ya. eso pues, ¿no? Ya. Entonces, en primer lugar, algo que mencionaste de que colocamos el estetoscopio debajo del manguito, eso no se hace, porque eso puede alterar la medida de la presión arterial, porque estamos ejerciendo mucha más presión de la necesaria sobre esta arteria. El estetoscopio nunca debe estar debajo del manguito. Y en segundo lugar, ¿cuál es el ruido de Korotkov, chicos, que nos va a indicar la presión sistólica? Acuérdense que primero. el primero. ¿Y cuál es el ruido de Korotkov que nos indica la presión diastólica? La cuarta y la El quinta. quinto y el cuarto. El quinto. El quinto y el cuarto en embarazadas y niños. Exactamente, el quinto en todos, excepto en embarazadas y niños que lo podemos observar en el cuarto. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros hasta qué número, hasta qué milímetro de mercurio debemos insuflar el manguito? ¿A qué cosa es lo que le tenemos que prestar atención? 2 a 3 milímetros mercurio. No, esa es la velocidad para desinflarlo. ¿Hasta cuánto nosotros, cómo sabemos hasta cuánto nosotros debemos ¿50 inflar? mililitros de mercurio? A ver, uno por uno. Alguien primero. Creo que primero tienes que palpar el pulso y insuflar hasta que dejes de sentirlo, y desde ahí pasa, cuando vuelvas a insuflar, hasta donde te marcó, hasta donde ya dejaste de escucharlo, tienes que insuflar. Ajá, exactamente. Hasta donde dejaste de sentir el pulso más 30. ¿Sí? Acuérdense de eso. O sea, por ejemplo, ustedes me están tomando el pulso a mí y están viendo su relojito y se dan cuenta que cuando insuflaron, dejaron de sentir mi pulso a los 140 milímetros de mercurio. Ya, entonces a esos 140 le van a sumar 30. Entonces su manguito lo van a inflar hasta 170. ¿Sí? Acuérdense de eso, por favor. Entonces están palpando el pulso, van inflando y no lo sienten, tienen que memorizar el número en donde ya dejan de sentir este pulso. Ya, 140, por ejemplo. Y a esto le van a sumar 30 y es hasta esa cifra que ustedes van a insuflar el manguito. Perfecto, ya toman la presión y les sale que esta presión es, no sé, 130 sobre 65, ¿ya? Ahora lo tienen que escribir en su historia clínica, en su reporte. ¿Cómo lo escriben? Un voluntario para que me dicte. ¿Cómo lo escribiría? A ver, María Alejandra. 130 sistólico sobre 65 diastólico en el brazo derecho, creo. Muy bien. 130 sistólico sobre 65 diastólico en el brazo derecho. Perfecto. Herman Collier, también habías levantado la mano. ¿Tú crees que está bien así? Sí, estaba bien. Perfecto, exactamente, chicos. Nunca se olviden de colocar esta parte de acá. ¿En qué brazo lo han medido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta presión arterial, si es que nosotros la encontráramos elevada en alguna persona, tenemos que medirla en los dos brazos, ¿sí? Tanto en el derecho como en el izquierdo. Y luego de haber hecho esta medición, ¿en qué brazo vamos a continuar las mediciones siguientes de control? ¿En el brazo que tuvo una medida más alta o en el que tuvo la medida más baja? Más alta. Más alta porque se acerca a los parámetros. Exactamente, entonces vamos a continuar en el brazo en el que tuvo la medida más alta, eso es importante. Bien, la pregunta 13 nos dice que en RCP del adulto el primer eslabón de la cadena, ¿cuál es? Prevención, desfibrilación precoz, soporte de vida cardíaco básico precoz, asegurar la escena, acceso precoz y activación del SEM. Asegurar la escena. Asegurar la escena. Esto también se les repetía hasta el cansancio. Lo primero va a ser siempre asegurar la escena, ¿sí?
Luego de eso, ¿qué cosa veíamos? Si ya vemos que la escena está segura, tratar de identificar si es que este paciente está efectivamente en una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son los signos de una parada cardiorrespiratoria, chicos? El paciente no responde. No presenta Y no tiene pulso. pulso y no respira. No hay pulso, está inconsciente y movimientos No respiratorios. respira. respira bien. Exactamente, está inconsciente, no respira y no tiene pulso. ¿Qué pulso palpamos acá? Pulso carotidio. ¿Radial y carótido? Carotidio. ¿De Carotidio. qué carótida? La carótida Externa. externa. Externo. Ah, carótido externo. Ya. Ahora, este es otro ejercicio del goteo y nos preguntan calcular el goteo por minuto para 500 mililitros de una solución de destroza al 5% en 120 minutos. Ya, un voluntario, por favor. La E. Uno. A ver, La E. Brita. La E. 30. La E. Ya, ¿cómo resuelves este problema? ¿Qué Eh, cosa ocurre? era el volumen, que es 500 mililitros, sobre 3, que es la constante, y 120 minutos lo pasamos a horas, que serían 2 horas. Perfecto. ¿Cuánto sale acá, chicos? 83 83. 83. ¿Cuáles son las unidades? gotas por minuto. Gotas por minuto. Perfecto. Vamos a ver. Ay, perdón, ya. Entonces, efectivamente, la respuesta vendría a ser 83 gotas por minuto. Voy a calcularla otra vez por si acaso. A ver, vamos a ver. 500 entre 6. Sí, efectivamente, chicos, es 83 gotas por minuto. Muy bien. Entonces ya tienen esto de goteo por minuto fijado. Ya saben cuál es su fórmula. Nunca se olviden, por favor. Sí, acuérdense siempre, siempre de ver que sus unidades estén en donde tienen que estar. La pregunta 15, con respecto al manejo de la vía aérea, nos pide señalar lo incorrecto. El tamaño de la cánula orofaringea se va a medir o se va a obtener midiendo desde la comisura labial al lóbulo de la oreja. La cánula orofaringea se coloca invertida a 180 grados y luego se gira hacia su posición correcta. Los tubos orofaringeos son iguales y de las mismas características de Gödel o de Berman. Antes de realizar la ventilación manual con la bolsa es necesario primero colocar el tubo orofaringeo y por último el dispositivo nasofaringeo está indicado en traumatismo maxilofacial. ¿Qué cosa es lo incorrecto acá, chicos? A ver, voluntarios. Paola, a ver. Paola. Perdón, había olvidado bajar la mano. Ya. A ver, Andrea. La... Ah, no, espere. Ay, no, me confundí, pensé lo correcto. ¿La C puede ser? ¿La letra C? La C. Sí. María La Claudia, C. a ver que tienes la mano levantada. Ay, no sé. Ya. Me han dicho la C. Entonces, sí, la respuesta incorrecta, o mejor dicho, lo incorrecto vendría a ser los tubos orofaringeos son iguales, de las mismas características de Gödel o de Berman. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que son diferentes. Las cánulas de Berman tienen doble canal. Y las cánulas de Gödel tienen un solo canal, ¿sí? Esa es la principal diferencia, obviamente tienen otras, pero esa es la principal. Entonces, estas dos cánulas son totalmente diferentes, no son iguales y tampoco tienen características iguales. Sí, el tamaño de la cánula orofaringea se obtiene midiendo desde la comisura labial al lóbulo de la oreja, sí. Y acuérdense que el tamaño de la cánula nasofaringea, es decir, de la nariz a la faringe, se debe obtener midiendo lo que es desde acá, desde el ala de la nariz, igual hasta lo que es el lóbulo de la oreja. La cánula orofaringea se coloca invertida a 180 grados, sí, y cuando choca contra el paladar es que le damos la vuelta y ya la ponemos en su posición correcta. Antes de realizar la ventilación manual con la bolsa es necesario primero colocar el tubo orofaringeo, sí, porque la bolsa ambú va conectada
la cánula orofaringea. Y el dispositivo nasofaringeo está indicado en traumatismo maxilofacial. Sí, porque cuando hay traumatismo maxilofacial, esta zona es muy inestable y si nosotros intentamos colocar un tubo orofaringeo, podríamos dañar más al paciente. Entonces aquí se opta por la cánula nasofaringea. Pero ¿alguien se acuerda cuál era en qué lesión, en qué tipo de lesión nosotros no íbamos a poder utilizar una cánula nasofaringea? ¿En trauma craneal? En traumatismo craneal, sobre todo cuando tenemos fracturas de base de cráneo, ¿sí? Acuérdense de eso. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la maniobra de Heimlich? Debe hacerse cuando hay constancia de que existe una obstrucción total de la vía aérea por un cuerpo extraño. El técnico en transporte sanitario no debe hacerla nunca. No se puede hacer con la cabeza en hiperextensión. Debe hacerse cuando el accidentado no tiene pulso. Y solamente B o D son correctas. La A. La A. ¿Alguien tiene otra respuesta? La A. La A, exactamente. Debe hacerse cuando hay constancia de que hay obstrucción total de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y aquí ya hemos hablado acerca de cómo es que nosotros la tenemos que hacer y cuáles son sus 3 variaciones. Ya, la pregunta 17 nos dice, ¿se puede palpar el pulso en las siguientes arterias excepto femoral, poplitea, radial, cubital posterior o tibial posterior? ¿En cuál de estas no podemos palpar el pulso? A ver, chicos. La E. La E. La E. La E, ok. ¿Alguien más tiene otra respuesta? No. La respuesta correcta es la cubital posterior, porque no existe ninguna arteria que se llame cubital posterior. Existe una que se llama tibial posterior, y saben que en cualquier arteria nosotros podemos palpar pulso. Radial saben que sí, poplitea también, femoral también, pero no tenemos ninguna arteria que se conozca o que se llame cubital posterior, ¿sí? Así que acuérdense de eso, tibial posterior sí. Bien, la pregunta 18 que nos dice, es un error frecuente en la medición de la presión arterial excepto afirmar el manguito con las manos mientras está realizando la técnica, dejar puesta vestimenta que comprime la arteria braquial, ubicar el estetoscopio debajo del manguito, esperar 5 minutos en posición sentada antes de la medición, pedir al paciente que presione el manguito con sus manos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La D. Dedo. La D. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿No? Ya, entonces sí, la respuesta es correcta, es esperar 5 minutos en posición sentada antes de la medición, ya que este sí se aconseja, es una recomendación y es algo que debemos hacer antes de medir la presión a un paciente. No debemos afirmar el manguito con las manos mientras este está realizando la técnica, tampoco dejar puesta ropa que esté comprimiendo la arteria braquial. Como les estaba mencionando, el estetoscopio no se deja debajo del manguito y al paciente tampoco le podemos pedir que agarre el manguito con su mano, ¿sí? Y esta es una tablita en donde están todos estos requisitos para la determinación correcta de la presión arterial. Como ya lo habíamos estado conversando, en ambiente tranquilo, reposo previo de 5 minutos sentado, no tomar alcohol ni fumar, ni haber tomado café 30 minutos previos. El brazalete tiene que ser del tamaño adecuado del brazo. Acuérdense que la longitud, el ancho del manguito debe ser 2/3 de la longitud, ¿sí? El esfingomanómetro calibrado y un funcionamiento correcto, ver los sonidos de Korotkov, los ruidos de Korotkov. El desinflado, como ya le habíamos mencionado, es un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿sí? Y medir ambos brazos en la primera visita y el control es en el brazo de mayor nivel, que también ya le habíamos mencionado. Bien, la pregunta 19 nos dice, son causas de errores en la lectura del pulsoxímetro excepto. ¿Cuál es la respuesta acá, chicos? ¿Alguien se acuerda? La E. Ok, ¿alguien tiene otra? La E, ok. La A. Sí, la A. La respuesta correcta vendría a ser la E, porque esta es una lista de todas las cosas que pueden darnos una lectura errónea en el pulsoxímetro. Esmalte para uñas, está acá, interferencia eléctrica también,
interferencia lumínica, también cambio del sitio del sensor, movimientos y pobre perfusión. Pero esta pobre perfusión se refiere a la perfusión arterial. Y acá nos están diciendo perfusión venosa. Entonces, esta vendría a ser la respuesta, ¿sí? Todos estos son causa de errores en la lectura del pulsoxímetro, excepto esta pobre perfusión venosa, ¿sí? Si se dan cuenta, chicos, en los exámenes de PBM hay mucho de este tipo de preguntas que te dicen excepto. Así que tengan eso en cuenta al momento de realizar su examen y lean bien, ¿sí? Para que puedan responder bien. Pregunta 20. Nos dice, en relación a los gases del aire inspirado y expirado, marcar lo correcto. El nitrógeno en el aire expirado corresponde al 68%. El oxígeno en el aire expirado corresponde al 16%. El dióxido de carbono en el inspirado corresponde al 4%. El nitrógeno en el aire inspirado corresponde al 88%. Y por último, el dióxido en el aire inspirado corresponde al 0.4%. A ver, La Paola. La E. La E. La E. ¿Alguien? La E. La E. La E. Perfecto. Entonces, nos están pidiendo marcar lo correcto y acá es la E, no se asusten. Es esta de acá. Sí, vamos a sombrearlo. Se movió la cosita esta. Entonces, no, perdón, sí, es esta de acá, la B. Es la B. Sí, sí, es la B. ¿Por qué? Porque es 0.04, no 0.4. Sí, acuérdense de eso, por favor. Entonces, vamos a repasar esta parte que sí le preguntan con bastante frecuencia. Ay, ¿por qué se pone el pluma? Ya, entonces, acuérdense que tenemos 3 gases a los que prestarles atención: oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. En el aire inspirado, el oxígeno es 21%. En el expirado es 16%. ¿Sí? El dióxido de carbono en el inspirado es 0.04%. Acuérdense de eso, por eso les estoy diciendo que lean bien. ¿Sí? No se desesperen. Y en el aire expirado es de 4%. Y el nitrógeno, tanto en el inspirado como en el expirado, va a ser 78%. Acuérdense de eso, ¿sí? Por favor. Y acuérdense de que 0.04% de dióxido de carbono en el inspirado. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Ya. Vamos a la pregunta 21, que eso también es de su pasito de hoy día. Herman Colli, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, sí, Jimena, ¿podrías volver a compartir? Es que no veo la pantalla. ¿Alguien más no la ve, chicos? Yo sí la veo. Sí se ve claro. A ver, voy a sacarla. Voy a sacarla y voy a volver a compartir, por si acaso. A ver. Ya, ¿ahora sí la ves, Herman Colli? Sí, muchas gracias, ahora sí lo veo. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, es una pregunta también de su pasito de hoy día. Tenemos femenino de 5 años. Es trasladada a emergencias por presentar una quemadura en el brazo izquierdo, la cual en la inspección se presenta eritematosa, inflamada y con presencia de ampollas y flictenas. Se le administra opiáceos por vía intravenosa debido a que la paciente no deja de llorar debido al dolor. Indique el tipo de quemadura. ¿Cuál es la respuesta acá, chicos? Grado 2 superficial. La B. La B, superficial. Perfecto. ¿Por qué? Porque dice Por la eritematosa presencia de rojiza. Encaja totalmente con Porque la- hay Tiene Hay presencia de flictenas. el dolor. Y Hay la presencia gravedad. de ampollas, flictenas. Acá está. Vamos a marcarlo. Ampollas y flictenas. ¿Y qué cosa nos indica presencia de ampollas y flictenas? Que esta es una quemadura de grado 2. Y nos dice también dolor, mucho dolor. Entonces, ¿qué tipo de quemadura es de grado 2? Que tenga un montón de dolor, las de grado superficial, porque en las de grado 2 profunda el dolor ya no es tanto. Sí, o casi nulo. ¿Por qué? Porque ya se frió toda la dermis, y en la dermis es que nosotros encontramos todas nuestras terminaciones libres del dolor, terminaciones de Batter-Pacini, Krauss, Ruffini para el calor, para el frío, vibraciones, etc. ¿Sí? Grado 1, acuérdense que simplemente se presenta como una zona eritematosa. Muy pocas veces se forman ampollas. Si se forman ampollas, estas son chiquititas y se revientan al toque.
En cambio, en el grado 2, ya sea superficial o profundo, las ampollas que se forman son grandes, por eso hablamos de plictenas, que son ampollas de más de 5 centímetros, son ampollas que se revientan y se vuelven a formar, ampollas grandes que permanecen hasta que esta piel ya se sana. Las de grado 3, recuerden que ya hay un compromiso de las 3 capas, tanto epidermis, dermis e hipodermis, y aquí ya el paciente no siente absolutamente nada. Sí, la piel muchas veces se ve negra, grisácea, chamuscada, que puede llegar a comprometer planos profundos y no existen quemaduras de grado 4. Así que esa no podría ser una respuesta. Y por último tenemos, respecto a la desfibrilación en un paciente en paro cardiorrespiratorio, marcar la alternativa correcta. Las descargas eléctricas se deben realizar al tiempo que el reanimador siga haciendo las compresiones torácicas. No se debe realizar ningún procedimiento mientras espera la llegada del DEA. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los únicos ritmos desfibrilables. Las parches del DEA se colocan en la región supraclavicular izquierda y la línea axilar media derecha. Hoy, por último, la sistolia es reversible mediante el uso de descargas eléctricas potentes de 360 joules. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? La D. La C. La La C. C. La C. La C. La C. La C. La C, exactamente, la C. Vamos a marcar la C. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos revisado que solamente tenemos 2 ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Sí, esos son los 2 únicos ritmos desfibrilables, vamos a ponerla acá, desfibrilables que tenemos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuáles eran los no desfibrilables? La sistolia. La sistolia. La ¿Y cuál actividad más? eléctrica sin pulso. La eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso. Exacto. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Vamos a ponerlas. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Acuérdense de esto, por favor. Las descargas eléctricas nunca las vamos a realizar mientras alguien más esté tocando al paciente, porque si no, esta persona también la vamos a choquear y ahí vamos a tener a 2 personas aquí les vamos a tener que dar RCP. No se debe realizar ningún procedimiento mientras espera la llegada del DEA. No, ustedes saben que tienen que iniciar las compresiones torácicas. ¿Cuál es el ritmo de las compresiones torácicas, chicos? ¿Cuál es el ritmo? 1 minuto por 2 Cada minutos. 2 ventilaciones. 2 ventilaciones, ¿sí? ¿Cuántos ciclos de estos? 5 ciclos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente adulto y es un solo reanimador? ¿Es igual 30 compresiones y 2 ventilaciones? Eran 110. 110 compresiones. No, 30 compresiones y 2 ventilaciones. 7 compresiones y 2 ventilaciones. 32 de con un reanimador. Perfecto, con un reanimador en un paciente adulto. Si es que estamos con un paciente adulto y somos 2 reanimadores, igual, 32. 110 y una 110. cada 5 o 6 segundos. Una ventilación cada 5 o 6 segundos. Vamos a aclarar algo, chicos. Vamos a ponerlo al final, ¿ya? Acá justo. Perfecto. Vamos a ver esta parte del RCP que creo que no ha quedado muy clara ya. Primero, antes de pasar al RCP, ¿cuáles son los 2 métodos que nosotros podemos utilizar para ver cuánto es el porcentaje de superficie corporal quemada? Las reglas. Habíamos mencionado 2. La regla de No. Parkland y Brook son para ver cuántos líquidos le tenemos que dar a nuestro paciente. Pero cuando queremos ver cuál es la superficie corporal quemada, ¿qué reglas utilizamos? Es la del 9. La regla de Wallace. La regla de la palma de la mano. Exactamente. La regla de los 9 de Wallace y la regla de la palma de la mano, que les dice que nuestra palma de la mano, ¿cuánto equivale? 1%. ¿Cuál es la desventaja de esta regla de la palma de la mano? Que solo lo podemos utilizar en porciones pequeñas. ¿Perdón? Alejandra, tenía una duda. Yo cuando estuve investigando sobre la regla, me salía que la palma de la mano contaba como 0.5%, sin contar los dedos, y contando los dedos
en mujer sería 0.7, pero lo redondeamos a 1, ¿cierto? Sí, en su teoría les mencionan 1, así que sí, es a 1. Sí, no te hagas bolas. Perfecto. Ya. Entonces tenemos la regla de los 9 de Wallace y la regla de la palma de la mano. Perfecto. ¿Cuáles son las dos principales complicaciones en un paciente quemado, chicos? Las dos cosas que nos preocupan. Shock hipovolémico y shock aséptico. Séptico, ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque las dos complicaciones principales en un paciente quemado es la deshidratación y las infecciones. ¿Sí? Son las dos cosas que principalmente nos van a preocupar. Entonces, dentro del manejo de un paciente quemado, lo principal va a ser hidratarlo y evitar infecciones. ¿Cómo le hidratamos o cómo sabemos cuántos líquidos le ponemos? Simple, podemos utilizar la regla de que Parkland, exactamente, y también la regla modificada de ¿cuál es o cómo es la fórmula de Parkland? ¿Alguien se acuerda? Volumen sobre 3 por 4 el tiempo. mililitros de Ringer lactato por el peso en kilogramos y la superficie corporal quemada. Exactamente. ¿Quién me lo dijo ahorita? No vi el nombre. Yo, creo. Sí, pero no me sale tu nombre, espérate. ¿Cómo te llamas? No me sale tu nombre. Ay, perdón. María Fernanda Mirabal. Ya, Mafer, perfecto. Entonces, como dice María Fernanda, es exactamente, esa es la regla de Parkland, 4 mililitros por la superficie corporal quemada y el peso del paciente. ¿Alguien se acuerda de la regla modificada de Brooke? Es lo mismo, pero con dos, dos es pero entre dos. Exactamente, es lo mismo, solamente que el 4, en lugar de ser 4, es 2. Perfecto. Ya, eso es lo más importante de quemadores. Entonces, ahora en lo que respecta a RCP. Ustedes ya saben cuáles son los pasos. Primero tienen que asegurarse que la escena sea segura. De ahí, si es que se aseguran que todo está bien, todo está ok, es seguro, entonces identifican si es que existe una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo identificamos nosotros una parada cardiorrespiratoria? Si es que hay. 1, el paciente está inconsciente. Vamos a hacerlo fuera ya. Vamos a hacerlo. Ya, vamos a hacerlo con esto más rápido. Ya, entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que ver en parada cardiorrespiratoria? Que el paciente esté inconsciente. ¿Qué más, chicos? Sin pulso No presenta pulso, no respira, no responde. Y no respira. Perfecto. Luego de que nos hayamos asegurado que esto es lo que está sucediendo, que el paciente efectivamente esté en una parada cardiorrespiratoria, vamos a iniciar el RCP. En primer lugar, ¿dónde nosotros nos colocamos con respecto al paciente? ¿A la derecha o a la izquierda? Lado derecho. La derecha. Derecha del paciente, perfecto. ¿Qué mano es la que vamos a colocar sobre su pecho? Mano dominante. Mano dominante, perfecto, en el pecho. Y la otra mano encima. En el caso de pacientes adultos, ¿en dónde colocamos nuestras manos? ¿En qué zona? Por encima del apéndice esquifoide. Ajá, en la mitad inferior del esternón, ¿sí? Así es como lo van a encontrar en las guías, mitad inferior del esternón. Y en el caso de pacientes pediátricos, en el caso de niños, lo vamos a colocar en la línea intermaxilar, ¿sí? Ahí. Perfecto, entonces ya colocamos nuestras manos donde deben estar, estamos posicionados correctamente. Recuerden que tienen que estar nuestros brazos completamente extendidos, espalda recta. Perfecto. Y vamos a iniciar las compresiones. ¿Cuál es el ritmo de estas compresiones? Son 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Sí? Esto es lo principal. ¿Sí? Este es el ritmo que tenemos que seguir. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Tenemos que lograr que hayan 5 ciclos de esto. ¿Sí? Vamos a poner 5 ciclos de esto. 5 ciclos.
Y que esto va a ser aproximadamente de 1 a 2 minutos. ¿Sí? 2 minutos en realidad. Ya. Esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que hacer un ritmo de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Son 5 ciclos que son aproximadamente 2 minutos. Perfecto. Ya hemos hecho esto. En el caso de este ritmo, ¿sí? En el caso de adultos, y esto es en lo que más han confundido, creo. Adultos, tenemos 2 alternativas acá. Un reanimador y 2 reanimadores. Cuando es un solo reanimador, es igual 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Sí? Igual cuando es 2 reanimadores, lo mismo. 30 compresiones por 2 ventilaciones. El problema, por así decirlo, viene cuando el paciente es un niño. ¿Sí? En niños es un poquito diferente. En niños vamos a tener un reanimador y 2 reanimadores. Cuando es un solo reanimador en niños, usamos lo mismo, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Acá viene la diferencia. Cuando en niños hay 2 reanimadores o más, lo que vamos a hacer es que es 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, entonces... Alejandra, tú dijiste en Dime. la última clase que tuvimos que eran para niños menores a 8 años. Sí, eso es lo que dice en las guías. Es niños menores a 8 años o niños que tengan bajo peso. ¿Sí? Por ejemplo, hay niños desnutridos que entran en shock, en parada cardiorrespiratoria, tienen 12 años pero pesan 20 kilos. Entonces, aquí también utilizaríamos esto. Pero lo importante que se acuerden, y es lo que les van a preguntar, es esto. Adultos y niños, ¿sí? Niños, sobre todo menores de 8 años, ¿sí? Y acá es igual. Un reanimador, 30 compresiones por 2 ventilaciones, y 2 reanimadores es 15 compresiones por 2 ventilaciones. Acuérdense de esto, por favor. Sí, esta es la definición de niños que les dan en esas guías. Por eso es menores de 8 años. Pero eso no quiere decir que siempre que sea menor de 8 años es 15 por 2. No. Depende del número de reanimadores. Si es un solo reanimador, 30 por 2. Si es 2 reanimadores o más, es 15 por 2. ¿Quedó esto claro, chicos? Disculpa, Solo tengo una duda. en 2 reanimadores es igual que en un reanimador. El doctor nos dijo que serían 110 compresiones. Ah, ya, es que esta es otra cosa. Sí, sabía Ahorita la esa vamos a pregunta. esperar. Ahorita estamos en el ritmo de las compresiones, ¿sí? ¿En cuántas compresiones tienen que dar por cada ventilación? Entonces, en adultos, y así sea 1 o 2 o más reanimadores, siempre va a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. En el caso de niños, que te dicen que pues, niños generalmente se refieren a menores de 8 años, a aquellos que tengan bajo peso. Si es un reanimador, va a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y si es 2 reanimadores, aquí ya es 15 compresiones por 2 ventilaciones. Ahora, lo que ustedes me están mencionando es la frecuencia cardíaca que nosotros queremos obtener, ¿sí? Frecuencia cardíaca objetivo, que es lo que queremos, la frecuencia cardíaca que queremos alcanzar dando este RCP. Y esta va a ser, como ustedes me mencionan, de 100 a más o menos 110 frecuencia, latidos por minuto, ¿sí? Latidos por minuto. Esto es la frecuencia cardíaca objetivo. Cuando ustedes les digan ritmo del RCP, 32. Eso es. Si les dicen cuál es la frecuencia cardíaca objetivo, los latidos por minuto que nosotros queremos alcanzar, 100 a 110 latidos por minuto. En algunas literaturas les pueden encontrar hasta 120. ¿Queda esta parte clara, chicos? ¿O todavía tienen alguna duda? Sí, claro. ¿Sí? Ya, entonces acuérdense de esto, por favor. Como ustedes también me habían mencionado, nosotros vamos a tener nuestra frecuencia ventilatoria, frecuencia respiratoria, mejor dicho, objetivo va a ser de 10 a 12 respiraciones por minuto. Y estas ventilaciones las vamos a hacer cada 5 a 6 segundos.
y no deben durar más de un segundo. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué más? Otra cosa importante era la reexpansión, permitir la reexpansión, ¿sí? Esperar a que el tórax se haya vuelto a expandir antes de realizar la siguiente compresión. Y las pausas, ¿sí? Nosotros no deben haber pausas de mayores a 10 segundos, 10 a 20 segundos, ¿sí? Y estas pausas generalmente es cuando ya llega el equipo de primeros auxilios para poder colocar la vía periférica al paciente. Entonces recuerden, por favor, ritmo, 30 compresiones, 2 ventilaciones. En adultos siempre es 32, ya sea un reanimador, 2 o más. En niños que son menores de 8 años o de bajo peso, si es un reanimador, 32. Si es 2 o más reanimadores, es 15-2. Y esto es importante, acuérdense. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca objetivo que yo quiero lograr con este RCP? Es 100 a 110 latidos por minuto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria objetivo que quiero lograr con este RCP? De 10 a 12 respiraciones por minuto. Tenemos que tener en cuenta la reexpansión y las pausas que no pueden ser mayores a 10 a 20 segundos. Ahora, otra cosa que nos estábamos olvidando también es la parte de la profundidad. ¿Alguien se acuerda cuál era la profundidad de las compresiones? 5 a 6 De 5 a 6 centímetros. 5 a 6 centímetros. 4. 5 a 6 centímetros en adultos. Vamos a ponerla acá. Adultos, 5 a 6 centímetros, ¿sí? En neonatos, ¿cuánto era? Lactantes, mejor dicho. ¿Cuánto era? 4 centímetros. 2 centímetros. 4 centímetros. Y en neonatos es aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? Perfecto, acuérdense de eso, por favor. Esto es todo lo principal y lo básico respecto a RCP. Adultos, lactantes, neonatos. Perfecto. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que les haya quedado con respecto a RCP? Alejandra, yo tengo una duda. Dime. Yo me acuerdo que el profesor nos había dicho que antiguamente eran 32 compresiones por minuto y que ahora en la actualidad era 110 por una ventilación. Entonces yo pensé que por un reanimador era el 32 y por 2 reanimadores en adulto era 110 por uno. No. No. A ver, vamos a... Oficialmente ya terminó el repaso, así que vamos a tener la grabación.